Y nació en Gondolin Eärendil Medioelfo, el hijo de Tuor e Idril Celebrindal, y habían transcurrido 503 años desde la llegada de los Noldor a la Tierra Media. De sobrecogedora belleza era Eärendil, pues llevaba en la cara una luz que parecía la luz del cielo, y tenía la belleza y la sabiduría de los Eldar, y la fuerza y la audacia de los hombres de antaño, y el mar le hablaba siempre al oído y al corazón, como a su padre Tuor. En ese entonces los días de Gondolin eran felices y pacíficos, y nadie sabía que la región en donde estaba el reino escondido había sido revelada al fin a Morgoth. Muy buenas amigos de la Tierra Media, mi nombre es Andrei Viarens y los invito a suscribirse en mi canal. Me ayudas a llegar a los 5000 suscriptores antes de fin de año, solo con tu ayuda será posible. Hoy quiero hablarte de Eärendil, uno de los grandes personajes del Legendarium de Tolkien y padre de los gemelos Elros y Elrond. Sus gestas supusieron un giro en las guerras contra Morgoth y sentaron los cimientos de la Segunda Edad e incluso influyeron en la Tercera Edad. Para ello me basaré en varios capítulos del Silmarillion, pues es aquí donde se encuentra recopilada casi toda la información que tenemos sobre él. Si estás listo, ya comenzamos. Eärendil fue un medio elfo nacido en Gondolin en el año 503 de la Primera Edad, dada la unión del humano Tuor, de la casa de Ador, y la elfa Idril Celebrindal, de la casa Finwë, hija del rey Turgon de Gondolin. Este es uno de los pocos casos documentados en la obra de Tolkien donde vemos semejante unión y más aún con descendencia. El nombre de Eärendil está compuesto en Quenya por Ear, que significa mar, Endil, que significa devoción y se traduce como enamorado, amante de o amigo de. De este modo, el nombre puede significar enamorado del mar, amante del mar o amigo del mar. Sin embargo, este era el nombre dado por el padre, y recordemos que entre los elfos había una costumbre en la que cada progenitor les daba un nombre a sus hijos. Por su parte, la madre lo nombró Ardamire, que significa joya del mundo en Quenya, lo cual sería profético, como veremos más adelante en este video. Entre sus apodos más extendidos encontramos el medio elfo, el bendito, el marinero, el brillante. Cuando Eärendil cumplió 7 años, Morgoth lanzó sobre Gondolin a Balrogs y orcos y lobos, y con ellos iban dragones de la estirpe de Glaurung, numerosos y terribles, interrumpiendo así su infancia feliz. El ejército de Morgoth vino por las montañas septentrionales, donde era mayor la altura y menos atenta la vigilancia, y llegó por la noche en tiempo festivo, cuando todo el pueblo de Gondolin estaba sobre los muros esperando el amanecer, para cantar cuando el sol se elevara en el cielo, porque al día siguiente era la gran fiesta que ellos llamaban las puertas del verano. Pero la luz roja tiñó las colinas del norte y no las del este, y nada detuvo a los enemigos hasta que estuvieron bajo los muros mismos de Gondolin, y ya no hubo modo de impedir el sitio de la ciudad. Recordemos que este ataque se produce gracias a que Maeglin, un elfo oscuro de la Casa del Topo, le informó al Señor Oscuro la ubicación de la ciudad, hasta ahora oculta. Eärendil estuvo a punto de morir en el ataque por mano de Maeglin, que deseaba a su madre desde hacía mucho y quería, además, hacer daño a Tuor. Sin embargo, su padre llegó a tiempo para salvarlo, lanzando al traicionero elfo por encima de las almenas de Gondolin directo a una muerte horrible. La ciudad fue destruida en el ataque, pero Idril y Tuor, junto a su hijo, reunieron a cuantos pudieron de los sobrevivientes de la ciudad y escaparon de ella por un camino secreto que había mandado a construir Idril años atrás. Así, conducidos por Tuor, hijo de Huor, el resto de los habitantes de Gondolin pasó por encima de las montañas y descendió al valle del Sirion, y huyendo hacia el sur por fatigosas y peligrosas sendas, arribó por fin a Nantathren, la tierra de los sauces, porque el poder de Ulmo estaba aún en el gran río y alrededor. Allí descansaron un tiempo, y se curaron de las heridas y el cansancio, pero del dolor no pudieron curarse, y celebraron la memoria de Gondolin y de los elfos que habían perecido allí, las doncellas y las esposas y los guerreros del rey. Y por el amado Glorfindel muchos fueron los cantos que se oyeron bajo los sauces en la declinación del año. Allí compuso Tuor una canción para su hijo, en la que cantaba la llegada de Ulmo, el señor de las aguas, a las costas de Nebras en tiempo pasado,
y la nostalgia por el mar despertó en el corazón de Tuor y también en el de su hijo. Por tanto, Idril y Tuor partieron de Nantathren y se dirigieron hacia el sur, río abajo, al encuentro del mar, y vivieron allí junto a las desembocaduras del Sirion, y se unieron a las gentes de Elwyn, hija de Dior, que habían llegado allí solo un tiempo antes, huyendo de la destrucción de Doriath, llevando consigo el Silmaril que Beren había arrancado de la corona de Morgoth. Y cuando llegó a la isla de Valar la noticia de la caída de Gondolin y la muerte de Turgon, Ereinion Gil-galad, hijo de Fingon, fue designado rey supremo de los Noldor en la Tierra Media. Cuando su padre, viejo y deseoso de surcar el mar, zarpó en su barco rumbo al oeste junto a Idril, Eärendil se convirtió en señor del pueblo que vivía en las desembocaduras del Sirion y se casó con Elwyn, y tuvieron 2 hijos, Elrond y Elros, también llamados Peredil o Medioelfos. Pero a Eärendil no le era posible descansar, y los viajes por las costas de la tierra de Akende no lo apaciguaban. 2 propósitos le crecieron en el corazón, unidos en la nostalgia del anchuroso mar, y se propuso navegar en busca de Tuor e Idril, que no volvían, y pensó que quizás encontraría la última costa y que antes de morir llevaría el mensaje de los elfos y de los hombres a los Valar de Occidente, a quienes los dolores de la Tierra Media moverían a piedad. Ahora bien, Eärendil tenía gran amistad con Círdan el carpintero de barcos, que vivía en la isla de Valar, con quienes habían escapado del saqueo de los puertos de Brythonbar y Eglarest. Con ayuda de Círdan, Eärendil construyó Vingilot, la flor de espuma, el más bello de los navíos en todas las canciones, de remos dorados y maderos blancos, cortados en los bosques de abedules de Nimbrethil, y de velas como la luna de plata. En la balada de Eärendil muchas cosas se cantan sobre sus aventuras en alta mar y en tierras nunca antes pisadas, y en múltiples mares e islas, pero Elwyn no estaba con él y esperaba tristemente junto a las desembocaduras del Sirion. Al final, él no encontró a sus padres, ni llegó nunca en ese viaje a las costas de Valinor. Así, sintiéndose derrotado, el recuerdo de Elwyn lo llevó hacia las costas de Beleriand, de vuelta al hogar. Cuando Maedhros, hijo de Fëanor, se enteró de que Elwyn vivía y conservaba el Silmaril, decidió no hacer nada, pues estaba arrepentido de lo ocurrido en Doriath. Pero al cabo del tiempo, el juramento no cumplido volvió a atormentarle y también a sus hermanos. Volvieron a reunirse entonces y mandaron mensajeros a los puertos del Sirion exigiendo la entrega del Silmaril de Fëanor. Elwyn y su pueblo se negaron, y así ocurrió la última de las matanzas de elfos por elfos. Maedhros y sus hermanos atacaron repentinamente al pueblo de las desembocaduras del Sirion y lo aniquilaron. Los barcos de Círdan y Gil-galad acudieron a ayudarles, pero llegaron tarde. Elwyn se arrojó al mar con el Silmaril y Elrond y Elros desaparecieron. Pero el Silmaril no se perdió, porque Ulmo sacó de las aguas a Elwyn y le dio forma de una gran ave blanca que voló por el cielo buscando a su marido. Una noche, Eärendil la vio posarse en la cubierta de Vengilot, y por la mañana comprobó que el ave se había convertido en su amada. Grande fue el dolor de Eärendil y Elwyn por la ruina de los puertos de Sirion y el cautiverio de sus hijos, y temían que les dieran muerte, pero no ocurrió así, porque Maglor tuvo piedad de Elros y Elrond, y los estimó, y el amor creció luego entre ellos, aunque pocos lo hubieran imaginado antes. Pero Maglor tenía el corazón enfermo y cansado por la carga del terrible juramento. Eärendil, pensando que sus hijos habían muerto, ya no veía ahora ninguna esperanza en la Tierra Media, y no sabiendo otra vez qué hacer, no regresó a su casa, sino que trató de ir de nuevo hacia Valinor, junto con Elwyn. Se pasaba las horas de pie erguido en la proa del Vingilot y sujeto en la frente llevaba el Silmaril, y la luna de la joya se iba haciendo cada vez más intensa a medida que avanzaban hacia occidente. Y han dicho los sabios que fue por el poder de esa joya sagrada que llegaron con el tiempo a aguas que ningún navío había conocido excepto los barcos de los Teleri, y arribaron a las islas encantadas y escaparon al encantamiento, y entraron en los mares sombríos y atravesaron las sombras y miraron Tol Eressëa, la isla solitaria, y no se demoraron, y por fin echaron anclas en la bahía del Damar, y los Teleri vieron la llegada del barco en el oriente y quedaron asombrados al contemplar desde lejos la luz del Silmaril, que era muy intensa.
Entonces Eärendil, el primero entre los hombres vivientes, pisó las costas inmortales. Allí le dijo a Elwing y a los 3 marineros que habían viajado con él que le esperaran en el barco sin poner pie en la costa, porque tenía miedo de la cólera de los Valar contra quien pusiera pie en la tierra de Valinor sin permiso. Pero Elwing no le hizo caso y le acompañó. Juntos recorrieron las tierras, pero habían llegado en tiempos de festividad y los elfos estaban reunidos con los Valar. Unos pocos vigías le vieron llegar y mandaron mensajeros a Manwë. Eärendil se despidió de su amada porque entendía que solo uno podía entregar el mensaje a los Valar. De esta manera llegó a la colina de Tuna, pero no halló a nadie. Pensando que el mal había también llegado a las tierras de los Valar, puso rumbo a la costa. Sin embargo, Eonwë, heraldo de Manwë, le dio alcance y lo invitó a presentarse ante los Valar para entregar su mensaje. Entonces el medioelfo tuvo la oportunidad de pedir perdón para los elfos y piedad para los hombres, y que los libraran del poder de Morgoth. Así, los Valar le escucharon y decidieron lanzarse a la lucha. Ese fue el origen de la Guerra de la Cólera, en la que Morgoth fue derrotado. Después de escucharlo, los Valar se reunieron y decidieron sobre el destino de los medioelfos, en tanto que pertenecían al linaje de los hombres y de los elfos. Los Valar juzgaron que Eärendil y Elwing no podrían volver a las tierras de los mortales, aunque no serían castigados por haber pisado la tierra de Valinor, ya que lo habían hecho para salvar a los elfos y a los hombres. Pero ellos y sus hijos deberían elegir a qué linaje pertenecer, al de los elfos o al de los hombres. Elwing eligió pertenecer a la raza de los elfos, y por ella su esposo eligió de la misma manera. Como sabemos, al final de la Primera Edad, Elrond eligió pertenecer a la raza de los elfos, mientras que su hermano Elrond eligió pertenecer a la raza de los hombres, y se convirtió en el primer rey de Númenor, siguiendo la misma luz de su padre para descubrir la isla en forma de estrella. Los Valar soltaron las amarras del Vingilot para que los marineros que habían acompañado a Eärendil pudieran volver a Beleriand, y prepararon los ejércitos para marchar hacia la Tierra Media y derrotar a Morgoth. Eärendil y el Vingilot participarían en la Guerra de la Cólera al mando de las Águilas de Manwë, surcando el cielo en lugar de los mares. Este tuvo la osadía de enfrentarse a Ancalagon, el Negro, el más grande de los dragones al mando de Morgoth, y tras una encarnizada batalla aérea, Eärendil le dio muerte. Así el cuerpo de Ancalagon cayó desde muy alto sobre la tierra maldita de Morgoth y destruyó las torres de Thangorodrim. Desde entonces, Eärendil surcaría eternamente los cielos a bordo de su navío, con el Silmaril sujeto en la frente, mientras Elwing le espera en la Torre Blanca, al norte de las orillas de los mares divisorios. Y según se cuenta, a veces, cuando Eärendil regresa de sus viajes, Elwing vuela a su encuentro, pareciendo un pájaro blanco y resplandeciente.